Venga. ¿Qué tal? ¿Cómo Pues seguimos? eso, pues eso. Pedro Muy Nuche. bien. Bienvenido aquí a la casa Muchas de la gracias. Valenciana. Aquí tenéis prácticamente vuestra casa y si Muchas quiero gracias. decir que especialmente la presidenta de la casa, esta casa regional, que está aquí, por supuesto, en Triana, nada más, pues María Teresa Cáceres Sansolini, pues os da la bienvenida. Muy Y bien. desea que estéis, pues, como si estuvierais en vuestra casa, Muy tranquilamente, bien, muchas haciendo gracias. de todo. Muchísimas gracias por la Bueno, pues invitación. vamos, enseñaré primeramente todo el Vale, local muy bien. y luego ya pasamos de lleno al entrevista. Estupendo. Gracias, Muchas Blanca. gracias. Cortamos esta. Pero eso también lo No tenía trabajo. Durante no tenía- muchos no tenía años. trabajo, eso también, todo el que tenía Y es eso. Y que todo venía Mi muy- padre tenía 2 hectáreas y con 2 hectáreas se quería la trinadora 4 veces. 4 veces. Sacaba la jarra, es que lo brillaba y después lo tenía que secar. Con 4 veces era. Terminaba un mes, quitaba 2 hectáreas, un mes largo, después se acabó, llevaba. Bueno, nos encontramos exactamente aquí en la Casa Regional Valenciana, aquí en Sevilla y concretamente en Triana. Y en la tarde de hoy pues tenemos la visita de prácticamente dos grandes personajes del mundo del arroz. Ese mundo del arroz que tiene sus vicisitudes y sobre todo pues tiene también pues sus sombras y, como no, sus luces. De todo ello, de ser posible, pues vamos a tener esta tarde, repetimos, pues una entrevista y prácticamente tenemos aquí primeramente pues a don Julián Clary Martínez, que es presidente de la comunidad del canal de Isla Mínima y componente del comité de la Federación de Arroceros, el cual pues sí quisiéramos que le hiciera una introducción breve sobre todo lo que fue la isla, lo que fue creemos que fue de los años 50 aproximadamente que se acercaron los primeros pioneros, ¿no?, a ese lugar, también donde está situada, a qué kilómetros de Sevilla, en fin, nos hagan una simbiosis de todo eso, a ver si es posible. Pues muy bien, si le parece nos iremos un poco más atrás. Más atrás. Ahora ver. Como los cangrejos de la isla, ¿no? Un poquito... No, antes, mucho antes cuando andaban por ahí los tratesos que formaban el lago Ligustino. Entonces era la verdadera marisma que llegaba hasta cerca de Sevilla, hasta Coria. Era desde todas las 36.000 hectáreas arroceras, más las marismas de Lebrija, era todo una laguna de agua salada que estuvo así durante muchos años. Entonces, claro, con el tiempo eso fue cambiando y no empeorando, sino al contrario, mejorando en cuanto se empezó la crianza del arroz, que fue mucho después, a esa época, evidentemente, pero si antes era un terreno baldío que tenía armajo ahora con el arroz, para Doñana ha mejorado muchísimo porque ahora tiene comida, además de agua, que está todo el verano con agua, tiene comida para esas aves que vienen a pasar el día a la marisma y vuelven a Doñana, muchas a las pajareras de Doñana a dormir, pero teniendo actualmente una gran riqueza, sobre todo las 36.000 hectáreas que han quedado de arroz. Pero vamos, seguiremos un poco con la historia, que después de muchos años de que estaba así, pues se empezaron a disecar un poco las marismas y vino una compañía inglesa llamada Los Bembes, que fueron los que tuvieron la idea de disecarlas totalmente para empezar a sembrar trigo. Entonces hicieron una especie de trenecito pequeño para llevarse el grano y para llevar los abonos, para llevar y traer desde Puebla o desde Colina hasta el Puntal, llamado entonces el sector. Entonces la idea de ellos era disecar, montaron bombas de desagüe para disecar la marisma. Lo que ocurre es que en unas tierras salinas no triunfaron en el empeño de que aquello funcionara, porque eran tierras muy salobres y el trigo no se dio bien. Entonces después pensaron más tarde en arroz, y por la parte de Alfonso XIII, llamado así por la inauguración que hizo Alfonso XIII en la iglesia de este pueblecito, que era entonces el centro neurálgico de toda la marisma, pues ahí es donde se empezó el arroz principalmente. Eso ya estábamos en el año 1928. Y no se sembró mucha tierra, fue un sector pequeño realmente.
así pasaron unos años, después vino la guerra, pasó la guerra, y entonces fue otra gran puesta al riego. Ya en el 47 se empezó otra vez a sembrar. Ya vinieron familias de Valencia y la gran puesta en riego más fuerte fue en el año 52, que fue cuando se empezó la comunidad que yo represento. En el canal de Isla Mínima se hizo en el 52, se empezó a regar las primeras tierras. 52, y en el 53 ya vino otra gran avalancha de personas de Valencia, que son los que entendían, colonos, son los que entendían este cultivo más. Hoy ya lo entienden cualquier sevillano, porque hoy está a la orden del día, llevamos ya muchos años y hoy estamos ya muy integrados aquí con nosotros, con ellos, y ellos con nosotros, con los andaluces, o sea que perfectamente. Y eso que ya después de esa gran puesta en riego, pues se ha ido ya mejorando, porque los cultivos antes eran muy penosos, eran todo manual, y eso ha ido mejorando con los tiempos, como todos los cultivos. Se ha ido mecanizando, se ha ido modernizando. Antes era todo manual y aquí venían a pasar el verano, desde la siembra, que había que hacer planteles, transportarlo, sembrarlo a mano, hacerlo todo a mano. La escarda era manual, no había herbicida, la siega lo mismo, era todo manual. Entonces, eso ha cambiado, evidentemente, y gracias a Dios, porque eso hoy no habría gente. Y entonces en esa época podía haber muy bien 200 o 300.000 personas en diseminado. Por todas las fincas había gente viviendo y durmiendo allí durante la campaña. Y eso era una locura, era otro mundo, había muchísimo trabajo. En fin, todo eso ha cambiado, gracias a Dios, con la modernización, y ahora los rayos láser, ahora pasamos con la maquinaria moderna que hay hoy en día, pues, y se hace la siembra directa, lo cosechan las cosechadoras, lo secamos en la secadora mecánica, y últimamente ya el molino de arroz, que ya lo vendemos directamente con nuestras marcas, que es Doñana, que hacemos todo producción integrada, respetuoso con el medio ambiente, de tal manera que la cría de cangrejo, que también le da vida al pueblo, porque de ahí habrá unas 400 o 500 familias que viven de eso, y 5 grandes industrias que mueven unos 20 millones de euros el volumen que esto aporta al pueblo, mucho trabajo y mucha riqueza para la mano de obra que eso da, y la fijación de la población en el terreno, y todo eso es una riqueza que está ahí. Para Doñana, no digamos, con esa comida que tenemos durante el verano para las aves que vienen aquí a comer y después se van a dormir a Doñana, en fin, y seguimos mejorando todo lo que esté en nuestra mano. Para de ahí para adelante, la producción integrada se nos ha quedado corta, y ahora tenemos una novedad que ya lo explicará Eduardo con más amplitud, que es hay que seguir avanzando y seguir mejorando y buscando calidades mejores, porque ya más kilos no podemos coger. Lo que necesitamos es el agua dulce, que este año, por cierto, no hemos tenido muy buena, porque tenemos mucha influencia marina, y este año ha habido un poquito de pérdida, bastante, porque la marea no sube, pero en fin, este año hemos pasado, tenemos una modernización en marcha, que también puede Eduardo hacer un poquito de explicación, y confiemos que algún día los políticos tengan dinero y consigan voluntad y dinero para tirar para adelante con el proyecto, porque nosotros somos los últimos regantes del río, y con lo poquito que se toque en el río a nosotros nos afecta mucho. Y no sobre estamos todo, en contra de nadie, pero es un problema que sufrimos. Sí. Sobre todo con cuántas digamos, casas de bombeo, ¿no? Llaman allí, ¿no? Aparte de Canal Islas Mínimas. Hay unas que son de bombeo del río, y hay otras que son de relevación, porque esas bombas se ponían antiguamente para bajar los desagües, porque los desagües, si no bombeaba, rebombeaba, pues no habían parcelas que no desaguaban. Entonces la idea primera que se hicieron esas otras casas de bomba de rebombeo era porque los desagües el agua tiene que correr. Era la misma agua que sacaba del río, era la misma agua, la rebombeaba, porque nosotros de cada 4 litros gastamos uno. De cada 4 litros que bombeamos del río, gastamos uno solo. Los otros 3 los rebombeamos.
Entonces, Aparte de eso... sí, hay tres pequeñas casas de rebombeo y andamos cuando la marea está en condiciones o cuando nos hacen falta, no andan continuamente. Porque, por ejemplo, cerca de Alfonso hay una casa de mármol, le llaman. Es de mármol. Mármol, eso me refiero. Otra comunidad, sí. Comunidad. Hay varias comunidades. Y tenemos entendido que hay otra cerca ya en Queipo de Llano, a las alturas, sí, ¿no? esa es la última toma que hay en el río. La de Queipo de Llano es la última toma, que es la que más ha sufrido este año la salinidad. Está más cerca del mar, claro. Por ser ¿no? la última toma, sí, del río. ¿Y si tenemos algún pueblo de esos valencianos que asistieron, o mejor dicho, entraron y... De los que se vinieron, ¿no? Que vinieron en el año 52, por ahí. En el 52. Prácticamente Sueca fue... Infinito, la mayoría de Sueca, mayoría. otros de Cullera, Sí. Catarroja, Masanasa, quizás. te diría Silla, Sollana, yo qué sé, montones de ahora mismo. Muy bien. Sí. Pues pasamos enseguida a presentar a nuestro siguiente invitado. Continuamos en esta tarde de noche ya y lo hacemos exactamente también con quien nos puede hablar mucho y sobre todo durante mucho tiempo de esa federación que en un momento pues la Federación Sindical de Agricultores Arroceros de España, pues nos lo han dicho así, hemos estudiado un poquito, nosotros entendemos un poquito solamente de arroz, pero sí ellos entienden mucho y nos lo van así a manifestar. Él es don Eduardo Vera Canuto, es director gerente de la Federación de Arroceros y licenciado en Economía y directivo de la empresa exactamente de grandes multinacionales, en una palabra. Así que le damos la bienvenida, esperemos que se encuentre aquí a gusto, como nuestra presidenta así lo ha solicitado, como si se encontrase en su propia casa. Y la primera pregunta de rigor es, pues también quizá un poquito la historia de esa federación, cómo se empezó, imaginamos que los mismos años que el arroz, en fin, que haga un poquito de historia para que todos los oyentes y televidentes pues, puedan hacerse cargo de esa empresa o entidad. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un orgullo y un honor estar aquí en la Casa de Valencia, aquí en Sevilla, en Triana. Y la verdad, bueno, pues contaros un poco la evolución. Julián nos ha contado cómo nuestros antecesores pues hicieron un enorme esfuerzo en la marisma y a día de hoy pues tenemos unos arrozales que son, se puede decir, pues la envidia a nivel mundial. La Federación de Arroceros efectivamente pasó a ser Federación de Arroceros de Sevilla. Supuso una transformación bastante fuerte. Sobre todo, ¿por qué? Porque empezamos, digamos, una etapa ligada quizá a esta Federación de Arroceros de Sevilla, una etapa un poco más moderna, donde ya se buscaba algo que había comentado ya Julián por encima, que es lo que se llama producción integrada. Antes de meternos con el tema de producción integrada, me gustaría contaros cómo está la marisma a día de hoy, qué es lo que significa los arrozales de Sevilla, porque creo que no se conocen quizá en profundidad. Efectivamente los comienzos, como contaba Julián, fueron tremendos, fueron muy duros, con muchísimo esfuerzo y a día de hoy si entramos en las marismas pues vemos 37.000 hectáreas totalmente niveladas, con unos carriles muy buenos, con unas infraestructuras muy bien hechas, unas comunidades de riego muy bien organizadas, pero eso ha supuesto pues un enorme esfuerzo, ha sido un esfuerzo tremendo. Estamos hablando de 37.000 hectáreas, pero también estamos hablando de unas 350.000 toneladas de producción anual. ¿Esto qué significa? Si dividimos hectáreas y producción anual, lo que nos lleva a una conclusión, que es el sitio del mundo donde más se produce arroz por hectárea. Algo que creo que para estar orgullosos y sobre todo que junto con Valencia y otras comunidades a día de hoy somos los segundos productores europeos de arroz y sobre todo que tenemos un arroz de extraordinaria calidad, que eso es lo que es importante que se conozca. ¿Qué es importante a nivel medioambiental hoy en día las marismas? Bueno, primero estamos en una situación privilegiada. Tenemos un río, el río Guadalquivir, que nos cruza por el medio de la marisma, nos divide dos márgenes, una de 13.000 hectáreas y otra de 24.000. También estamos lindando con el entorno, con el Parque Natural de Doñana, que al final eso significa, bueno, pues significa un esfuerzo tremendo para hacer arroz al lado de un parque natural, pero también creo que eso se traduce, como estaba hablando, en una calidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque estamos desde el año 98, y somos pioneros en eso, en un sistema de producción que es sostenible con el medio ambiente, que es la producción integrada.
¿Qué significa producción integrada? Quizá el nombre, y es una de las debilidades que tiene el nombre, no diga mucho para el consumidor, pero producción integrada debería de llamarse quizá producción sostenible, sostenible con el medio ambiente. ¿Qué significa? Bueno, pues prácticamente que estamos muy limitados a la hora de cultivar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que primero tenemos 70 técnicos por toda la marisma, que en lotes de 600 hectáreas están desde que empieza la campaña hasta que finaliza pendientes constantemente del campo. Esto es, se hace todos los años análisis de tierra, análisis de agua, contamos con muy pocas herramientas a la hora del cultivo, es decir, no tenemos fungicida para tratar semillas, no tenemos insecticida para ataques de insectos como puede ser la pudenta, con lo que hacemos a día de hoy un arroz prácticamente casi ecológico, no es ecológico pero prácticamente. La producción integrada ha supuesto un antes y un después. ¿Por qué? Porque precisamente, que antes lo comentaba Julián, significa una forma, una diferenciación. Es decir, la forma que tenemos nosotros ahora de producir se trata de una estrategia de diferenciación. ¿Y cómo nos podemos diferenciar? Es lo que mejor hacemos, un arroz de calidad. Esa es la diferenciación ahora mismo de las marismas del Guadalquivir. ¿Cuáles son quizás los principales problemas? Porque claro, producir más que nadie en el mundo y con una calidad extraordinaria no es una cosa sencilla. A día de hoy tenemos muchos problemas. Las aves de Doñana, que comentaba Julián, somos la despensa de Doñana. Es decir, no existiría Doñana sin los arrozales de las marismas del Guadalquivir. Esto es algo que se sabe y es algo totalmente necesario. Luego, creo que es un cultivo que para el futuro no es que sea importante, es totalmente necesario. No solamente por el tema de Doñana, nosotros también hacemos labores medioambientales muy importantes con los arrozales. Tomamos agua muy turbia del río Guadalquivir, porque sabemos que es un agua con mucho limo, prácticamente el limo y arcilla, un 90%, y este agua turbia que entra dentro de las tablas de estos arrozales, los arrozales se convierten en un filtro natural, es un decantador natural, utilizamos ese agua, como comentábamos, y luego se devuelve el 75% de ese agua que utilizamos, la devolvemos al río, pero un agua limpia y cristalina. ¿Esto qué favorece? Bueno, pues estamos expulsando un agua limpia y cristalina que al final lo que ayuda es a la biodiversidad del río. Es decir, que se pueda pescar en la desembocadura de San Lucas, a todo lo que es la parte de Cádiz. Al final hacemos una labor importantísima. ¿Qué necesitamos? Este es el presente, como estamos hoy. ¿Cuáles son los grandes retos para el futuro? Bueno, los grandes retos para el futuro, como nosotros le pedimos a Europa, primero es competir en las mismas condiciones que el resto de continentes. No puede ser que el ciudadano europeo se le prometa un arroz y unos alimentos de calidad y que nosotros luego tengamos que estar luchando con otros arroces que entran de otros continentes, quizá con las normas o la exigencia que nosotros cultivamos. Para eso, pues hoy en día estamos viendo pues, constantemente pues, la cláusula de salvaguardia con países como por ejemplo Camboya y Myanmar, que bueno, que siempre es positivo, pero al final son pequeños parches. Tratado de libre comercio como es el de Vietnam, tratado de libre comercio como puede ser el que se está preparando ahora del Mercosur. Oye, pues para nosotros significa una prueba muy dura y la verdad que nos pone el listón muy alto porque ya, como decimos, tenemos que competir en las mismas condiciones. No nos da miedo competir. De hecho, una de las cosas que siempre nosotros hemos apostado por ello. Nosotros en calidad sabemos que podemos ganar a cualquier arroz del mundo y por eso hacemos las cosas y creemos que este es el futuro. ¿Cuál es parte de esa estrategia y que dentro de la federación ya hemos puesto en marcha? Bueno, estrategias, por ejemplo, como una IGP. ¿Qué es una IGP? Es una indicación geográfica protegida, es una denominación de origen. Creemos que es importante que ya demos ese paso, es un trabajo complicado, pero en el fondo diferenciar nuestro arroz de las marismas del Guadalquivir de otros arroces, porque como sabemos, por las condiciones que hemos hablado, nos podemos diferenciar en calidad pues muy rápidamente. ¿Qué más estamos haciendo? Bueno, primero, y cosa que tampoco nunca habíamos calculado, y ahora también en este mes de noviembre podemos tener listo, es un impacto socioeconómico de lo que significan los arrozales, porque siempre pensamos que el arroz es el cultivo y se vende el arroz nada más. No. Como comentábamos antes, el arroz lleva una industria asociada que es la pesca, pero además lleva muchísimos sectores y muchas áreas como es el transporte, como es la gastronomía, acuicultura, es decir, al final lo que vamos a saber en un estudio muy importante que estamos haciendo con la Universidad de Sevilla y con su catedrático José Ignacio Castillo, es precisamente en muy poquito tiempo vamos a saber qué volumen socioeconómico mueve este sector y la importancia que tiene. ¿Por qué decimos esto? Porque a día de hoy otro de nuestros grandes retos o reclamaciones que tenemos en el sector es el tema de la modernización. ¿Qué nos está pasando? Campañas como la actual,
bueno, pues que como estamos prácticamente en la desembocadura del río, siempre estamos luchando con dos aguas. El agua dulce que baja de la cuenca y el agua salada que entra desde la desembocadura. Ese tapón salino, y nosotros dependemos 100% del riego del río, es el que siempre tenemos que estar luchando para poder controlar ese tapón salino, que es lo que demandamos desde el sector arrocero desde hace ya muchísimos años, un tema histórico y que nunca, la verdad, se nos ha podido ayudar. Bueno, pues demandamos un poco de ayuda, bien a nivel estatal, bien a nivel europeo, pero algunos proyectos de modernización que nos permita pues tomar agua dulce río más arriba, que es algo importante, no tener esa dependencia siempre del tapón salino. Con esto, hombre, pues yo creo que aseguramos muchas más generaciones viviendo del arroz, aseguramos la subsistencia y la permanencia del coto de Doñana y aseguramos también, como hemos hablado antes, de una biodiversidad en el río y de toda una estructura animal que se mueve a lo largo del río hasta la desembocadura de San Lucas y toda la parte de Cádiz. Entonces es importante que estos retos los afrontemos con mucha ilusión, con mucho optimismo. Sabemos que no es un camino fácil, pero estamos en ello y bueno, estamos poniendo todos los medios posibles para incorporar todas estas cosas nuevas. Muy bien, pues hemos hablado de plagas que hemos querido recordar, plagas que se nos vienen también pues, a la memoria por lo que hemos leído, tanto la polenta, es un tiempo ya muy lejano, también pues ese clásico cangrejo que luego más tarde apareció. En fin, exactamente siempre se adivina que el cultivo de arroceros no es siempre igual, siempre tiene, y sobre todo la parte de climatología, que también afecta mucho, ¿no? Pero el equipo ese técnico, ¿nos podría decir así básicamente quién es su director y cuánto empleado aproximadamente pues está cada campaña mirando y observando? ¿Algo sobre ese punto? Sí, bueno, este equipo técnico, en la marisma completa están alrededor de unos 70 técnicos de campo que trabajan durante toda la campaña de lo que es el arroz. Ellos controlan, como hemos hablado antes, pues hasta la última característica dentro del cultivo, tanto tierra como agua, como cualquier producto que podamos utilizar. No se utiliza ni un gramo más del necesario, por ejemplo, de abono en el campo. Todo esto por un tema de sostenibilidad medioambiental. Al final, lo que hemos hecho, bueno, pues reducir durante todos estos años pues mucho la utilización de productos fitosanitarios y entre unas prácticas mucho más medioambientales. Al final, el camino fácil sería, digamos, hacerlo mal y hacerlo rápido, pero sabemos que esta diferenciación es lo que nos va a dar la calidad. Es lo que al final nos va a permitir, oye, pues tener un producto que pueda subsistir en el tiempo y que podamos competir a nivel mundial. Bueno, ¿cuáles son nuestros grandes problemas dentro del sector? Lo que luchamos recurrentemente. El primero y número uno, como ya hemos hablado, sería el agua. Necesitamos un proyecto de modernización. Es algo importantísimo. ¿Por qué? Pues que nos asegure siempre contar con agua dulce y poder adaptarnos cada campaña a las condiciones que son. Cada campaña, como sabemos, es diferente. Este año, por ejemplo, bueno, hemos tenido una campaña en cuanto a ataques de plagas, no ha sido importante. En cuanto a ataques como, por ejemplo, el hongo, la piricularia, tampoco. Pero sabemos que es un problema recurrente. ¿Cuál es el siguiente problema que tenemos después del agua? Pues el tema de los fitosanitarios. Precisamente estamos muy restringidos a nivel europeo y sobre todo al estar al lado de un parque del entorno natural de Doñana, estamos más restringidos que nadie en este sentido. ¿Qué nos pasa? Bueno, pues que contamos con prácticamente un fungicida, no contamos con tratamientos para semillas, no contamos con insecticidas si nos viene una plaga de pudenta, que es, digamos, la plaga más importante y que para nosotros supone una importante merma. Entonces siempre estamos en esa lucha de, oye, ¿por qué otros países de Estados miembros sí cuentan con unas herramientas que nosotros no tenemos? Esto es importante. Otro factor que tenemos siempre que tener en cuenta, pues nos convertimos en la despensa de las aves de Doñana, pero también para nosotros nos supone un coste enorme. Es decir, a día de hoy tenemos ataques de especies de aves como pueden ser los calamones, los gallos azules, que antiguamente, bueno, pues estaban en peligro de extinción, pero a día de hoy se ha ido de las manos. Es un ave que a día de hoy lo tenemos a miles y que prácticamente ha ido desplazando a otras aves, como puede ser la polluela común o diferentes aves, y al final se han hecho pues con una importancia en el territorio que se está convirtiendo en un problema. Nosotros estamos gastando más de 600.000 euros anuales solamente en guardería de aves, solamente en épocas importantes como en la siembra, para no tener que replantar, o en épocas más adelante el tema de los flamencos. Esto para nosotros, como digo, nos supone
pues un reto importante, y también una de las cosas que siempre demandamos es un poco ayuda de la administración. No puede ser que en otras comunidades autónomas como Cataluña tengan daños de indemnización por tema de aves y nosotros siempre estemos luchando como lo que siempre hemos hecho en la marisma, una inversión privada. Al final, con nuestros propios medios hemos generado un sector que a día de hoy es muy importante dentro de la economía. Existe, o por lo menos en este año, se conmemora el 50 aniversario del Parque Nacional de Doñana. Siempre, o casi siempre, la prensa pues, ha hablado algo de que el arrocero ha sido, pues diríamos, no nos ha llevado muy bien, vamos a decirlo, a dejarlo así con un poquito en minúscula, letras minúsculas, porque el ecosistema, o sobre todo los alrededores, los adyacentes, el parque y preparque y todo eso que se sabe, ¿no?, ha sido dañado, o por lo menos ha sido alterado, sea esa palabra, la que ha afectado a Doñana. A ver si nos lo puede aclarar exactamente a la hora de hacer canales, a la hora de hacer cortes, a la hora de hacer muros. A ver qué forma exacta, concreta, es la que el arrocero siempre ha tenido una gala de hacer lo suyo, vamos, de hacer sus labores y acondicionar sus tierras, ¿no? Bueno, para empezar, yo creo que el cultivo del arroz nunca ha supuesto un problema para Doñana. Al revés, yo creo que ha sido una ventaja y Doñana se ha beneficiado siempre de los arrozales. ¿Por qué? Porque sabemos que en épocas o campañas donde la estación es seca, si los arrozales, las aves no subsistirían, no vendrían aquí. Entonces sabemos que es una parte fundamental. Dentro de los recursos hídricos que nosotros utilizamos, que siempre está, pues parece que los arrozales pueden gastar mucha agua. No, lo que sabemos también es que nosotros, y un dato importante, prácticamente el 75% de agua que tomamos del río la volvemos a devolver al río. Pero hacemos una labor importantísima, como he hablado antes. Devolvemos al río agua limpia, cristalina, que lo que hace es darle más vida a Doñana, precisamente. Otros cultivos, o en la antigüedad, bueno, hemos tenido quizá a lo mejor problemas. Bueno, a la hora de hacer tratamientos, también hemos ido aprendiendo con el tiempo. A día de hoy, como estamos en producción integrada, hacemos el método a día de hoy pues, más sostenible con el medio ambiente. No se puede hacer mejor a día de hoy, no hay medios, pero esto supone un enorme coste para nosotros. Contamos con ayudas agroambientales a día de hoy, europeas, pero ese coste no supone esa ayuda no supone ni la mitad del coste de lo que nos cuesta a los arroceros hacer arroz a día de hoy en producción integrada. Esto es algo que reclamamos a Europa porque, como digo, creo que el ciudadano europeo se merece tener un arroz de calidad y tener el mejor arroz, porque lo tenemos aquí. Y creo que en España hacemos un arroz de extraordinaria calidad. Sí, si me permite un inciso. Sí, cómo no. Sí, referente a lo que ha dicho Paco, de que si hubo una época, hacía mucho tiempo, sí, que teníamos la fama que éramos los matapatos. Los arroceros éramos los matapatos. Gracias a Dios eso ha cambiado. Y Doñana ya reconoce que lo que ha dicho Eduardo, efectivamente somos imprescindibles para Doñana. Y si no, un conservador de Doñana, no quiero citar a nadie, ya dijo que si el arrocero no existiera, si la marisma no existiera, que habría que crearla, porque le viene muy bien a Doñana. Eso por un lado. Otra cosa que va últimamente este año, el tema de los pastos, que hay mucha protesta con la quema de pastos. Nosotros reconocemos y pensamos orientarlo a hacerlo bien hecho. Cuando esté el pasto seco, cuando el aire no moleste a nadie, a hacerlo, porque es que ocurre una cosa, que este año ha habido ya un gran problema en la Albufera, en Valencia, que llevan ya 3 o 4 años sin quemar pasto, y el metano que eso produce, tanto pasto ahí, se mueren los peces. Y ya este año hay una gran protesta de los pescadores de la Albufera que han ido allí a protestar para que quemen el pasto. Lo que sí hay que hacerlo bien. Y estamos de acuerdo que hay que, a través de esos peritos que tenemos, que vigilen y que el agricultor tenga que pedirle una autorización. ¿Va al aire bien? Sí. ¿Está seco el pasto? Sí. Hacerlo bien hecho. En eso somos conscientes. Lo que pasa es que si una persona va a 200 km por hora, no vas a cortar la calle. Por eso, tú lo que tienes que hacer es multar a esa persona. Igual, si no hay un agricultor, hay un 2%, un 5% que lo ha hecho mal, eso hay que castigarlo. Y de nosotros estamos dispuestos a arreglar esto, a hacerlo bien hecho, porque nos interesa a todos. Nosotros somos respetuosos con el medio ambiente y no queremos que fastidie a nadie, ni a Doñana, ni a los habitantes del entorno, ni a nadie. Y somos respetuosos con el medio ambiente y eso es lo que pretendemos. Estamos hablando de todo un poquito, evidentemente, pero
Vamos a pasar a los entes, ¿no? Antes hemos mencionado la Comunidad Europea, pero también la Junta de Andalucía afecta en su parte, ¿no? De hecho, ¿qué relaciones hay y en fin, qué actitudes de cara a las próximas cosechas para el sector arrocero, ¿no? Si puede decir alguna cosita con arreglo a ello, ¿no? Bueno, yo creo que a día de hoy nuestra relación con Junta de Andalucía, con lo que es consejería y con delegación territorial de Sevilla, creo que la relación a día de hoy es extraordinaria. Creo que problemas como el que estábamos hablando antes, por ejemplo, de la pudenta, ya que no estamos limitados, no tenemos ningún tipo de insecticida, ¿qué estamos haciendo? Pues prácticamente antiguas. ¿Qué estamos haciendo a día de hoy con ellos y de la mano de sanidad vegetal? Pues poniendo trampas de luz para la pudenta, haciendo parcelas cebo en invierno, es decir, probando algún tipo de hongo natural, como es lucha biológica, como es la Beauveria besiana, y intentando entrar en otras técnicas. Esto lo estamos haciendo de la mano de sanidad vegetal y de la administración. ¿Por qué? Porque creemos que es el camino, el único camino que existe a día de hoy. Creemos que tenemos que diferenciarnos por esa calidad del producto y que tenemos que competir con lo mejor que tenemos, que es el mejor producto y con la mejor calidad del mundo. Imaginamos que, en fin, satisfecho la Federación, pero ¿qué nos puede hablar concretamente de su presidente? ¿Cómo se llama su presidente? Sí, porque si no, no va a pegar cuando vea esto, ¿no? Nuestro presidente, don Mauricio Soler, que junto con nuestro comité, en el cual también está Julián, creo que están haciendo una labor extraordinaria. Sobre todo, ¿por qué? Porque, como hablábamos antes, estamos haciendo una serie de acciones que son novedosas y son pioneras. El tema de una indicación geográfica protegida, el tema de estudio socioeconómico, el tema de hacer una estrategia donde vamos a promocionar en el arroz, sobre todo con esa diferenciación a través de la calidad. Creo que tenemos la estrategia muy clara, qué camino es el que tenemos que seguir, y lo único que hace falta es muchísimo esfuerzo y muchísima ilusión. Bien, pues quizás habría que pasar por ambas partes, ¿no? A ver qué se piensa para las futuras campañas, qué deseo hay, qué medidas, qué peticiones, esa problemática que ahora existe concretamente en esta campaña, que se ha hecho eco toda la prensa, todos los medios de comunicación con respecto a esa sanidad, pero habría una cosita práctica, más que hablada. Quisiéramos que se hablase de esos vasos, por decirlo así, de esos vasos comunicantes que supone el río, ese río grande, como ya lo sabes, el río Guadalquivir, supone, vamos, si lo podemos hacer gráfico, de que hay un lugar, como se ha dicho, con su nivel, pero claro, al subir el nivel, a ver si lo podemos, que la gente lo comprenda, y la parte, digamos, más baja, en fin, ya usted lo sabrá mejor, cómo acciona o perjudica, de hecho, a las tierras, ¿no? A ver si lo podemos... Nosotros, el proyecto de modernización que ya se ha hecho referencia, no tenemos más remedio que a ver si algún día hay dinero y hay... Porque voluntad, este proyecto lo hizo la Confederación. Tenemos muy buenas relaciones con la Confederación. El problema que tiene la Confederación es que no tiene agua para todos, y nosotros, que somos los últimos, somos los que pagamos últimamente el pato, pero que por eso estamos dispuestos con ese tema de modernización, como lo ha hecho la margen izquierda, ya está modernizada, ya tiene ese litrito de agua dulce que se puede regar con menos agua. Si es dulce, y eso es lo que nosotros pretendemos, traer ese litrito del B12, que vendría por su peso y nos ahorraría una cantidad de luz importante, y además con menos caudal se puede regar el arroz. Ya no necesita rebombear tanto, que hablábamos antes, del rebombeo con ese litrito, bombeando una poca de nuevo, rebombeando, pues perfectamente sacaríamos. Lo que hace falta es ese litrito, que haya gobierno de una vez, porque claro, ahora mismo la Confederación está en compás de espera, hasta que a ver si hay un gobierno de una vez y se toman esto en serio, porque esto, como hemos señalado, no solo es para el arrocero, es para toda la zona, para Doñana, para los cangrejos, para el medio ambiente, para todo. Porque esto es vida y es trabajo y la fijación de la población en el terreno, y para muchas cosas. No solo es para 4 arroceros que hay, sino que es para mucha gente. Recordamos unos proyectos que pensamos nosotros, quedaron en el olvido, quedaron marginados. Concretamente se hablaba hace, no sé si 30 años por ahí, se hablaba de hacer uso del Bajo Guadalquivir, después también de utilizar el lago Tarsi. Queremos recordar, por lo que leímos entonces, y después también no sé, hacer un dique a la altura de que se hablaba cerca del mar o de desembocadura, bueno, sí, más bien cercana a una esclusa, exactamente.
De aquello, todo eso, pues pasó a aguas de borraja, ¿no? Se quedó... Sí, porque ahí está el puerto de la navegación, que hacer una esclusa en el río interrumpe mucho. También los ecologistas piensan que separar unas aguas de otras para el tema de los peces también afecta. Ahí ya nosotros ya no tenemos, si eso se rechaza de plano, no tenemos fuerza para... Pero sí a reivindicar ese litro de agua que viniese dulce, para nosotros sí es fundamental, fundamental e imprescindible para la subsistencia de toda esta parte. Bueno, pues son puntos que hemos trazado, que imaginamos que habrá múltiples, y de hecho, pues no sé si vamos a ir llegando a ese punto final, a recoger la cosecha, en este caso a recoger ya los bártulos de la cámara, y a ver si tenemos mejor suerte. Aquí desde luego no hay agua, vemos en la mesa que hay agua dulce, esa agua de beber que tanto se precisa, y que desde luego la climatología nos favorece en varios años en los pantanos, ¿no? Podríamos decirlo así. Concretamente a don Eduardo, pues nos está afectando mal, ¿no? Tanto para las tierras como igualmente para lo que significa pues la vida en las ciudades, ¿no? Así. Prácticamente los pantanos están cada día menos, ¿no? Efectivamente, hemos tenido un año muy seco, se ha notado. Llevamos desde el año prácticamente 2008 lloviendo casi todos los años, cosa que tampoco es normal. Con lo que, como comentaba Julián, creo que lo que debemos de hacer a partir de ahora es que esto nos sirva de advertencia y es prepararnos para el futuro. Saber que las sequías pueden venir y van a seguir viniendo, y lo que tenemos que hacer es organizarnos. ¿Para qué? Para ser más eficientes de forma energética y de forma hídrica. Y creo que las medidas sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Lo que necesitamos efectivamente es un empujón de la administración, que sepan lo que mueve este sector, la importancia que tiene, y que bien a nivel subvención europea o subvención estatal nos den una pequeña ayuda para poder seguir modernizándonos y seguir mejorando. Pues esto es así a grandes trazos lo que hemos ido haciendo, así que vamos a dar esos minutos ya de finales, si queréis, en ultimar algún detalle que se haya quedado, pues no sé, en esa zona, en ese lugar arrocero, y sacarlo digamos a la vista, que aflore, por lo menos para que sobre todo las personas y las entidades, las entidades y autoridades. Pero sí también sería conveniente a ver si podemos hablar de ese cultivo, exactamente del arroz, ¿no? El arroz podría estar aquí, de hecho lo invitamos, aprovechando las circunstancias, ¿no? Invitamos a la empresa o la cooperativa Arrozúa para que también se acerque por aquí en una ocasión y nos diga de ese arroz tan importante, que casi todo de lo que se consumimos aquí en Sevilla, ciudad o región, es prácticamente de allí. ¿Nos puede decir así las variedades que existen, un poquito de todo ello, que quede reflejado así a grandes rasgos para el cliente, para el cliente, Sí. Bueno, sí que me permite. No, sí, porque tiene los datos. Bueno, de las 350.000 toneladas aproximadamente que cogemos, dependiendo de la campaña, si ha ido mejor o peor, en Sevilla sembramos un 75% variedad índica, que es grano largo, y un 25% grano redondo o grano corto. Y esta proporción ha ido variando un poco, es decir, antiguamente que tendíamos más al 60-40 o al 65-35. ¿Por qué? Precisamente porque años como el año pasado, que fue un año con mucha humedad, con mucha lluvia, donde se retrasó mucho la campaña, precisamente pues tuvimos ataques de pericularia de hongo, ataques de pudenta, y esto nos hizo mermar bastante la cosecha. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que el agricultor ha estado un poquito más cauto, más conservador, y quizá el tipo de arroz índica o grano largo sea un poco menos sensible a determinados ataques de este tipo. Bueno, ¿qué es lo que esperamos para el futuro? Para el futuro yo creo que es recuperar ese equilibrio. Al final es que contemos con herramientas, que contemos con armas que nos permitan decir, oye, me interesa esta variedad, me interesa la otra, y que podamos jugar dentro del mercado internacional, que es lo interesante. ¿Por qué? Porque se nos pone una situación muy compleja a nivel internacional. Está aquí el Brexit, hay un peligro de segmentación a nivel europeo y se están ahora mismo pues rediseñando muchas políticas importantes. Es decir, creemos que Europa tiene que tener un mínimo de proteccionismo dentro de sus alimentos y de sus Estados miembros para que precisamente podamos hacer estos alimentos de calidad para su población. Hay un tema, lógicamente el arroz está expuesto durante 5 meses, que creemos que es las fases de su cultivo,
y sobre todo cuando en la zona nuestra, vamos a decir nuestra de la sevillana, si le afecta mucho concretamente el pedrisco. Creemos que don Julián, por estar mucho tiempo en ello, Sí. hacer sus visitas y tener un sitio, un lugar en la presidencia, concretamente en Valencia, nos puede indicar de qué manera afecta y qué ayuda, o llegado el momento, si eso se produce, que el arroz puede contar con ello, ¿no? Pues evidentemente antes teníamos una mutua arrocera, exclusivamente arrocera, eso pasó a ser ya una pequeña parte de agroseguro. Todo el que ha tenido un seguro ha tenido que entrar en agroseguro para que sea el Estado, que el que a su vez hace un reaseguro para que el agricultor no se quede nunca desamparado. Yo, después de estar en el seguro, pasé a la Fundación Arrocera y he estado muchos años, como tú has dicho. Ahora ya tiene el testigo Eduardo, que es el que debe de ir allí como representante de toda la zona arrocera. Yo ya a los años uno va cumpliendo años y tiene que entrar gente joven y dispuesta a seguir peleando por el tema este. Pero vamos, que todo ahora es voluntario, porque antiguamente era obligatorio. Y entonces ahora, como es voluntario, pues la verdad es que en Sevilla tiene muy poca incidencia el pedrisco. No obstante, yo sigo asegurando todos los años porque vale la pena tener un dinero asegurado, por lo menos los gastos, que tenerlos cubiertos, ¿no? En fin, pero eso es voluntario ahora. Pues efectivamente, aquí siguen la cámara abierta y por supuesto, por la parte que a nosotros nos toca, pues agradecer, por supuesto que sí, muy de veras, esa fuerza, esa voluntad que han tenido en venir desde esa isla mayor aquí con nosotros a echar esta tarde y sobre todo en esta casa regional que tantos amigos pues tenemos siempre de allí de la isla mayor, aquí socios también, y en la cual pues le invitamos para que sigan también de cerca, al igual que nosotros hacemos con la zona arrocera, pues sigan también las peculiaridades, las fiestas, como tenemos aquí exactamente pues su fiesta de exaltación fallera, igualmente pues todas las actividades que se engendran aquí en esta casa, está siempre abierta, ¿no? Así que don Eduardo, si hemos dejado alguna cosita ya le dejamos, ¿no? Puntualmente para... Nada más agradeceros la invitación. Como digo, yo que vengo de familia valenciana, para mí es un honor y un orgullo estar aquí y ojalá que sigamos viniendo mucho tiempo y sobre todo hablando del arroz, que creo que nos falta y es un factor importante, nos falta promocionar el arroz de Sevilla. Igual que para que es conocido a nivel mundial el arroz de Valencia, deberíamos de ser igual de conocidos el arroz aquí. Creo que tenemos una riqueza y un patrimonio que mostrar y tenemos una labor promocional muy importante en este sentido. Pues nuestra parte, felicitarle. Bien, bueno. Muchísimas aquí gracias. Hacemos un puente por la atención. Ambos y repetimos, aquí estamos para siempre. Así que muchas gracias. Llegamos al momento...